¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a dar inicio a esta entrevista. Es una entrevista muy interesante que se sale un poquito de los temas que yo manejo. Para quienes me conocen, pues yo soy un poquito más experto en los temas del reggae, en el jazz. La verdad es que del metal mexicano no conozco mucho, pero me da mucho gusto tener esta entrevista porque vamos a conocer un poco más. Le doy la bienvenida a Vicente Terán Flores. Estamos conectados vía Zoom hasta la Ciudad de México y él nos va a hablar acerca de su libro Cimientos del Metal Mexicano, que es un libro que creo que es y sigue siendo necesario, pues publicaciones de este tipo, de este tema. Vicente, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación y pues sí, vamos a estar platicando de el libro, del contenido y pues esperamos que la gente participe y nos mande preguntas o lo que considere, que nos dé su opinión y pues aquí vamos a estar. Muy bien, pues los invitamos a que se comuniquen a través de la sección de comentarios. Esta entrevista está siendo grabada, va a ser retransmitida después, pero bueno, igual, pues todos los comentarios que nos lleguen a este video, pues se los vamos a hacer llegar al buen Vicente. Platícanos un poco acerca de tu libro. Veo aquí a grandes rasgos que es un libro que está constituido por 8 capítulos. Habla de cómo fue construyéndose la historia del metal mexicano durante el periodo comprendido entre los años 1968 y 1995. Me gustaría que tú de viva voz pues nos platicaras, primero, para comenzar, de dónde surge la idea, cómo es que tienes esta idea y esta inspiración de escribir un libro sobre la historia del metal mexicano. Bueno, mira, voy a tratar de hacerlo lo más breve. Yo por allí del año de mediados de los 80s escribía un fanzine de metal que se llamaba Vida y Muerte. A principios de los 90s hice una revista de metal que se llamaba Umbral y dejé de hacerla porque yo pues estaba terminando la carrera y pues tenía que hacer el servicio social, me tenía que ya de dedicar a eso y pues por ese camino me fui. No dejé de apoyar al metal ni nada de eso, pero pues ya no era lo mismo porque yo solamente iba a conciertos, compraba discos, revistas y ya no me metía tanto. Y hasta hace unos 12 años más o menos, comencé otra vez a escribir cosas acerca del metal. Yo hice mi Facebook porque necesitaba hacerlo por el trabajo. Y ahí se Ajá. comenzaron a conectar personas de aquella época. Y hace más o menos 5 años, la compañía Metal Waste, que es de aquí del DF, que es de metal, Uh-huh. en un festival que se llamó Guerreros del Metal, me contactaron y me dijeron que si yo no quería, que ellos querían escribir un libro, pero querían que yo lo escribiera. Uh-huh. Entonces, pues yo les dije que pues sí, y platicamos en ese concierto. Quedamos de llamarnos después y pues no pasaba nada y yo supuse que pues solo había sido una plática ahí de momento, Sí. pero un mes después ya me contactaron, me dijeron que si quería realmente hacerlo. Ya nos pusimos a platicar, eh, aterrizamos las ideas y pues después de unas 2, 3 semanas de estar platicando y viendo, nos dimos cuenta que sí queríamos escribir un libro los dos, pero Uh-huh. que queríamos irnos por caminos diferentes. Uh-huh. Entonces, como yo ya había platicado con algunos grupos y ya había hecho algo de investigación, decidí yo seguir y entonces Uh-huh. seguí haciendo el libro y pues hace 4 años con 7 meses más o menos, comencé a hacerlo y pues acaba de salir hace unas cuantas semanas y pues ese es el resultado. Bueno, un libro como este era necesario porque pues la escena metalera tiene mucho tiempo. Claro. El libro dice del 68 al 2002, pues han pasado 54 años. En Exacto. 54 años no se había escrito un libro que fuera netamente metalero. Ha habido Uh-huh. libros de historia del rock donde meten a uno, dos, tres grupos y hasta ahí. Entonces, eh,
alguna vez platiqué con un autor de uno de esos libros y me decía que, pues que él no había sacado muchos grupos porque en realidad no existía. Ujú. Y pues este libro pues nos ayuda a comprobar que sí había, ¿no? Ajá. Entonces, aquí en este libro más o menos vienen unas 120, 130 bandas, pero nada más de ese periodo. Y Ujú. bueno, este libro vamos a decir que es la primera parte porque mi investigación abarca del 68 al 95 y más o menos tenemos escritas, son 16 capítulos escritos que son más o menos 800 páginas, Ajá. más 7 capítulos gráficos. Y bueno, este libro tiene 8 de los 16 capítulos. Nos hacen falta los otros 8 que vamos a sacar en el siguiente volumen. Ok, y además del 95 para acá, pues ya llovió también, ¿no? Entonces me imagino que Y habrá tela de dónde cortar. pues sí, hay mucha tela. Mira, de este libro te comentaba tiene 120, 130. El siguiente volumen, que también es del 68 al 95, porque este libro Ujú. abarca de Jalisco hacia abajo. El Ok. siguiente va a hablar de Jalisco hacia arriba. Toda la escena Ah. norteña, Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Sonora, Ujú. Tampico, todos esos van a estar abarcados en el siguiente volumen, pero también es de esta misma etapa. Y como Ujú. decías, del 95 hacia acá, pues hay una infinidad de grupos. Aquí en los dos volúmenes yo estoy más o menos abarcando a unos 300 grupos, pero había más de 1000. Entonces, Wow. pues sí había muchos grupos. Era cuestión nada más como de rascarle un poquito, ¿no? De adentrarse. Me imagino que tienes que estar pues involucrado en la escena para conocer, porque de repente pues el movimiento resulta ser algo underground y pues necesitas estar ahí, ¿no? Para conocer realmente quiénes son los representantes, quiénes son los actores vivos de este movimiento, ¿no? Así es, mira, pues como tú dices, el libro lo hicimos, tiene, vamos a llamarle tres vertientes. Ujú. Una es, aquí en este libro más o menos hay unas 50 entrevistas y aparte están detallados otros, no sé, 70 80 grupos, por eso te decía que son 120 130, Ujú. pero eso, digamos, ese es lo que nos dijeron los grupos, lo que nos contaron de viva voz, Claro. pero esa es una vertiente. La otra vertiente es, como te comentaba, yo escribí un fanzine, hice una revista, y entonces para validar algunos datos me fui a los fanzines y revistas Ujú. para, para hacer más precisa la información, y aparte, pues yo estuve yendo a conciertos por ahí del 82, 83, y Ujú. de ahí empecé yo a ir y y pues esa es la otra vertiente, ¿no? Lo que yo viví, lo que investigamos en fanzines y revistas, más lo que nos platicaron los grupos, y este es el resultado, ¿no? Claro. Quisimos hacer un libro que se acercara lo más posible a la realidad, porque Ujú. lo que sucede, y eso es algo común, nos pasa a todos, después de 30 años, pues los recuerdos ya no son tan nítidos, y luego Sí. los grupos nos platicaban sus experiencias, sus historias, y había veces en que era necesario corroborar algunos datos porque de repente, como tú lo dijiste, nosotros estuvimos metidos en ese movimiento y de repente cuando decían algo No que nos coincidían, hacía ¿no? raro, nos saltaba y pues teníamos que ir a ver en los fanzines o revistas cómo había estado todo. Oh, ya. Y así es como se fue formando. Oye, qué chido, qué padre. Hacer una recopilación es todo un trabajo, me imagino. Digo, yo nunca he escrito un libro, lo más que he escrito es mi tesis, pero yo sé lo que implica el trabajo de la escritura, de la investigación, y bueno, pues en esta chambota que es escribir un libro sobre el metal mexicano, y pues me imagino que también ha de haber sido difícil delimitar ciertas fechas, ¿no? Porque como te decía, bueno, pues del 95 para acá es otra chamba, pues de gran proporción. Entonces uno tiene, cuando escribe, pues tiene que delimitar de aquí a aquí es lo que puedo hacer ahorita y de ahí para el real, pues ya vemos después, ¿no? Oye, Vicente, veía yo que la organización de los capítulos está, justo como tú me comentabas ahorita, por estados, ¿no? Empiezas en el capítulo 1 haciendo
como un panorama general de cómo surge el metal en el país, cuáles fueron sus inicios, quiénes comenzaron a interpretarlo, pero a partir de ahí empiezas a irte a los estados del centro-sur, por así decirlo, abarcando cada uno de los estados de este país, y comienzas, por ejemplo, en el capítulo 2 con Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Platícanos un poco acerca de los primeros dos capítulos. Bueno, mira, en el capítulo uno es el capítulo más largo Ujú, del libro. Bueno, algunas razones por qué es el más largo. ujú. Y en general, no solo en la música, en la vida cotidiana, en lo que vivimos, eh, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León son como puntos neurales, ¿no? Porque se mueven Ujú, muchas cosas. Entonces, este, aquí, y aparte, bueno, yo vivo en la Ciudad de México y pues eh, lo que más conozco pues es esta escena, ¿no? La escena claro. capitalina. Entonces, esa está combinada la escena capitalina del ex DF con algunos municipios del Estado de México porque pues es como la mancha urbana, la metrópoli, ¿no? Sí, sí, Porque ya no hay una este, división. sí, porque, por ejemplo, así, aquí en el libro vienen grupos de Tlalnepantla, Tizapán, Ujú, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec, porque, pues, si tú estás en el DF, no dices voy a ir al Estado de México cuando vas a Ecatepec o sí, a Naucalpan, pues, porque voy aquí están en muy, esa, muy ¿no? Voy aquí pegados, a ¿no? Ecatepec. Sí, sí, o sea, están muy, muy pegados. Entonces, por eso hicimos esos dos juntos, el DF junto con todos los municipios conurbados Ujú, porque son como una sola escena, porque de hecho, pues aquí se conoce como la metrópoli o la urbe, porque ujú, pues están muy pegados y pues digamos que son demasiado unidos como para poder decir de aquí para allá son claro. unos y otros. Entonces, ese fue el criterio para decir que era el área metropolitana. Ujú, Y bueno, hay grupos, como Luzbel, como Arkham, como Ultimatum, y hay algunos que estuvieron en diferentes grupos, pero que comenzaron a hacer como, digamos, como una carrera, no en solitario, pero que se les fue reconociendo porque como estaban en tantos grupos, y de repente decían, mira, ya está en este grupo, ya está en este otro, ujú. como Alejandro González el Pechugas que cantaba en Transmetal, o Andremar Malet que estuvo en Luzbel, en Argus, en Christ, y así en varios grupos. Entonces, este, hay grupos y hay gente como ellos. Y bueno, el libro tiene también una particularidad. Nosotros pensamos que la escena sí son los músicos, pero también la escena son los promotores, la gente que pues que va a los conciertos y Sí, pues les dimos un espacio también a ellos. Ahí en el libro encontrarás a algunos, es gente que se volvió como experta, como ujú, una especie de autoridad en la materia, porque pues desde siempre yo recuerdo que yo empecé a ir a los conciertos a los 13 14 años ujú. y ya había gente pues que ya tenía tiempo antes que yo yendo a los conciertos y que te platicaban de los grupos, de cómo habían estado los eventos y así. Entonces ellos pues eran personas que pues eran como un referente. A ese tipo de personas, algunas las estamos incluyendo en el libro, Ujú, porque pues también ellos tienen experiencias que contar y claro, pues su visión a veces nos abre más el panorama y son importantes también. Claro que los músicos pues son mucho, muy importantes, ¿no? Pero también le quisimos dar ese tipo de enfoque, ¿no? Que también los promotores y la gente que estuvo ahí pues son parte de. claro. Y sobre todo, como lo mencionas, pues la escena la conforman eh, todos, ¿no? Los músicos, los productores, el público. Sin el público, pues, ¿a quién le presentan la música? Entonces es un complemento, es un conjunto y qué bueno que lo están tomando en cuenta, ¿no? Pasándome a los siguientes capítulos, que son el 3 y el 4, veo que ya vas hacia la zona del Bajío, te diriges más hacia Guanajuato, hacia Jalisco. Platícame un poquito acerca de estos otros dos capítulos.
Mira, en Guanajuato, bueno, ahí se dieron algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, en Guanajuato, eh, en el rock en aquella época en general había cierta represión. En el metal a Ujú, veces era un poco más. Eh, en Guanajuato se organizaron para hacer algo que no ha pasado más que allí y fueron eventos excepcionales. Ellos hicieron marchas en protesta por el trato que les daban en aquella región. ujú, Hicieron 3 marchas y pues así como las marchas que conocemos que van gritando que la consigna que pues que están ellos defendiendo, sí. así igual allá en Guanajuato iban gritando cosas así como que pues que vive el rock y que no nos vean mal y cosas así, Ujú, y al terminar la marcha llegaban a un lugar y se organizaba un concierto. ujú. En Guanajuato ellos comenzaron a formar su escena. Los trabajadores comenzaron a unirse haciendo colectivos, haciendo fanzines, eventos subterráneos, y ahí fue creciendo en Ujú. Guanajuato. Y en Guanajuato tienen algo que fue también como un hito, porque Black Sabbath, cuando la primera vez y que se pretendió hacer un concierto, iba a hacerse en Guanajuato. Oh, Entonces, ahí ellos pues estuvieron tratando de hacerlo, no se pudo, trataron de llevar el evento a Celaya y tampoco los dejaron, y se quisieron ir a San Luis y no los dejaron hasta que pues se canceló el evento. Pero bueno, estuvieron a punto de ellos tener a Black Sabbath por las razones, es wow. que ahí la sociedad es un poco anacrónica. Ellos son un poco cerrados y aún en la actualidad todavía no Un son poquito tan más abiertos, conservadora, ¿no? y pues son más conservadores, y entonces Ujú. pues tuvieron ese intento de hacer un concierto internacional. No se pudo, pero pues el intento se hizo. Eso Hubiera estado ahí, genial, después de un ahí, concierto de Black Sabbath ahí, ¿no? pues o sea, estaba planeado y pues Sí, sí. se había hecho todo lo posible para que así fuera, pero pues no se pudo, y después de eso, bueno, déjame decirte que el grupo abridor, pues era un grupo mexicano, Ujú. y pues ya habían alquilado un equipo de sonido, habían mandado a Uy, hacer playeras y cosas, y cuando les dijeron que pues que nomás no, pues toda la inversión pues se perdió. se perdió. Entonces, y eso pasó allí en Guanajuato. Y bueno, ellos tienen grupos que han logrado trascender en el metal fuera de México. Entonces, se volvió digamos, un referente. Y Ujú, pues, por ejemplo, tienen un grupo que se llama Big Seat, que se hizo acá en la Ciudad de México un festival concurso, porque era una mezcla de las dos. Fue un ajá. concurso, pero que era un festival, este, donde participaron muchos grupos de toda la República Mexicana, y Big Seed ganó el tercer lugar en el concurso Rock en la Selva del Asfalto. Ujú, Entonces, eso hizo que pues muchos voltearan a ver a los grupos, porque decían, bueno, si logró ganar algo y aparte eran muy buenos, seguramente en el estado hay más grupos buenos. ujú. Y eso, digamos, es más o menos a grandes rasgos lo que lograron destacar. Y bueno, de ahí Jalisco, tiene, es un lugar muy importante, y algunas de las cosas que ellos tienen es que eh, en algún momento grupos de metal de otros estados de la República lo usaron como una especie de centro de operaciones. Ujú, Megatón venía de Torreón y se estableció en Jalisco, y ellos se quedaron ya a vivir. Ya algunos ni siquiera saben que venía de Torreón. ujú, Cafra de Sonora estuvo ahí unos años, pues de ahí desplazándose hacia los lugares donde lo solicitaban para tocar, para hacer sus grabaciones, y ellos después de unos años regresaron a Sonora. Exus de Sinaloa se fue ujú. también allí a Guadalajara, estuvo
pues hasta que se desintegró y después de eso pues los integrantes fueron cada quien por su lado, pero ellos estuvieron muchos años ahí en Guadalajara Ujú, y bueno, Guadalajara tuvo la fortuna o pues supongo que la suerte. Ellos comenzaron a tener en esa época programas de televisión, tuvieron espacios donde se presentaban espacios ya bien, o sea, dignos, ujú, digamos, donde se podían presentar y pues eso les dio más fuerza y pues ujú. hay grupos ahí pues que también lograron trascender y bueno, esos son, digamos, el capítulo 3 y 4 Oye, me surge y después de una, ahí pues ya nos fuimos, perdón dime, que te sí, dime. interrumpa, Vicente, me surge una duda precisamente con esto que me comentas de Jalisco, que empezaron a tener programas de televisión que difundían su música. ¿Este tipo de espacios se abrió únicamente en Jalisco o hubo en otras partes del país dentro de este periodo? ¿O fueron, digamos, pioneros en Jalisco en este tipo de No presentaciones? es que, pues, más o menos al mismo tiempo, no sé si la apertura fue planeada o coincidencia, Ujú, pero en Jalisco, comenzaron ellos a tener un programa que se llamaba Video Rocola, y en el DF había uno que se llamaba Super Rock en concierto, ujú, y y había en Durango uno que se llamaba Domingos en Durango, ujú, y así, pero eran contados, pero sí se dio. ujú, Ahí en Jalisco, bueno, la particularidad es que, bueno, estos programas no tuvieron mucha duración porque, pues, mm, a lo mejor no estaban todavía preparados para escuchar, no es que no pudieran escucharlo, sino porque en ese tiempo, ujú. este, pues había, es que no sé si decir discriminación, pero Ok. había cierto, Como cierto rechazo podría ser, cierta ¿no? postura hacia el rock y hacia la gente pues, de cabello largo y que se vestía de Claro. negro y todo eso, pues no era muy bien aceptado, Ujú, porque bueno, se daba en los lugares, por ejemplo aquí en el DF pasó muchas veces que pues ibas a un concierto, salías del concierto y pues ya llegaban, en aquel tiempo se llamaban, les decíamos las Julias, que eran como unas paneles donde llegaban los policías y te subían, ujú. te subían Solo por la sin apariencia. haber hecho las Julias, ajá, las Julias eran que andaban, digamos que patrullando la ciudad y Ujú, pues si tú hacías algo indebido, pues te agarraban, ¿no? Pero ujú. cuando había conciertos, iban ahí en a una o dos calles del concierto y pues esperaban a que pasaran y pues ahí te agarraban y pues Sí. este eso pues era frecuente y común en aquellas épocas. Ujú. Muy bien. Pasando un poco, avanzando a lo que es el capítulo 5, veo que el recorrido ya se va más hacia el sur, hacia el sureste mexicano. Hay algunos encuentros de rock yucateco, por ahí se menciona también a Campeche en el capítulo. Platícanos acerca de esta quinta parte del libro. Mira, el quinto capítulo es dice Atán, Campeche y Quintana Roo. Allí, bueno, aquí en general no había tanto conocimiento de lo que organizaban allá ellos, pero allá el movimiento era muy fuerte y había muchos Ujú, grupos y había muchos eventos. Por ejemplo, en Campeche había dos organizaciones, una se llamaba Calavera Rock y la otra se llamaba Moroca. Ellos eran los que organizaban los eventos ujú, y bueno, tuvieron allá el evento más destacado, se llamaba Muralla Rock. Ellos organizaban, llamaba Muralla porque Campeche pues es conocida como la ciudad amurallada. Entonces su ujú, festival se llamaba Muralla Rock y pues no eran festivales o conciertos para pues hacerlos menos porque llegaban a tener 500, 600, 700
asistentes, Ujú, y pues llegaron a tener también algunos conciertos con 300 o 400, pero en la actualidad tener un concierto con 300 pues ya no es tan mal, ¿no? ujú, Ellos organizaban eso y también organizaron un evento que se llamaba el Rock a Mes, que era un concierto cada mes. Y ujú, entonces, pues a ellos así es en Campeche, porque también organizaban eventos eh, altruistas. La entrada era un juguete el Día de Reyes, por ejemplo, o Navidad. ujú, Organizaban esos eventos y tú tenías que entrar allí y pues regalando algo. Y pues era, digamos, curioso porque ellos también tenían un lugar que se llamaba La Morgue, que era una ujú, pizzería de 2 niveles. En la parte de arriba tocaban los grupos, pero se llamaba La Morgue porque tenían ellos en la pared una especie de gavetas, mm, y cada gaveta tenía un nombre. ujú. Entonces, un nombre de un rockero que ya había fallecido. Sí. Entonces pues era algo pues, así como que único, ¿no? Estar tocando y pues con las gavetas acá y pues eran buenos eventos en Campeche. Y bueno, hubo algunos lugares, aparte de esos que te digo, donde ellos en Yucatán tuvieron lo que se llamaba los encuentros del rock yucateco, Ujú, que eran festivales que se organizaban y duraban 2 o 3 días, y una característica era que los grupos solo tocaban una o dos canciones, porque cuando eran 2 días era porque habían juntado 40 bandas, y si eran 3 días era porque eran 60. Cada día se presentaban 20 grupos, y pues wow. era curioso porque hubo grupos que llegaron de Baja California, Tabasco, Veracruz o el DF, y Ujú, llegaban allá a tocar una o dos canciones según les tocara. Entonces decía eh, el que organizaba eso le decían el Pachus. ujú. Entonces él les decía, si quieres venir, porque no te voy a pagar viáticos ni nada, tú te vas a pagar todo y nada más vas a venir a tocar una canción. Sí, Decían, sí, 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 vamos. Y iban a tocar una canción. Y bueno, órale. allá se organizó el que organizó cultura. Él cuando terminó la carrera, él es ingeniero civil, cuando terminó su carrera hizo el servicio social, y como su servicio social le dijeron que por qué no hacía un programa de rock. Él en el programa comenzó a combinar grupos conocidos con grupos de la localidad, y Ujú, comenzó a tener mucha aceptación, y de ahí a él se le ocurrió organizar el Tianguis de Rocultura, que sería como un mini chopo. ujú. Entonces allí pues llegaban los grupos, y la gente convivían, intercambiaban cosas, y después comenzaron a hacer eventos al terminar, digamos, su horario era de 12 a 4, de 4 a Ujú, 6 tocaban grupos, y luego pues ahí como tuvo tanta aceptación le ofrecieron hacer un programa de televisión, ujú. y entonces pues así fue creciendo, y ellos llegaron a tener conciertos de 800, 1200 gentes. Entonces ya era bastante respetable. Y pues allá la particularidad del sureste es que allá lo que pegó mucho fue lo que conocemos como el metal extremo, el black, death, doom, el green, el gore, descuartizados, mutilados, y sangre por aquí, sangre por allá. Ujú. Eso pegó mucho allá. Y y pues en Chetumal pues sí hubo algunas cosas, pero fue menos que en Yucatán y en Campeche. Sí, sí. Hubo algunos fanzines, algunos eventos, y hubo algunos grupos que lograron sobresalir, pero ellos se iban más hacia Yucatán porque no había tantos lugares donde tocar en Chetumal. Entonces, algunas veces los grupos de Chetumal son confundidos como si fueran de Yucatán. Y Ujú. pues así más o menos fue la escena en aquellos años ahí en el sureste. Muy bien, pues ahí está la información de este capítulo número 5 de cómo se da, cómo surge, qué bandas pues se presentaban y qué festivales había
en el sureste mexicano, en Campeche, nos estabas platicando, Vicente. Y bueno, pasando al capítulo 6, te vas al estado de Morelos. Platícanos acerca de este capítulo. Mira, ahí en Morelos, pues tal vez por su cercanía, pero comenzaron a tener algunas similitudes con el DF. Uh-huh. La gente comenzó a juntarse en dos lugares. Una era en un banco, en la plaza de un banco, y otra era en una estatua de un jardín que tenían por allá. Y ahí se juntaban, hacían sus reuniones y ahí igual que acá intercambiaban cosas y así. Entonces, esos grupos comenzaron a tener pues, um, una cierta aceptación y hubo un programa de radio. De hecho, tuvieron ahí un acercamiento con un candidato de un grupo, de un partido político, para pues que los considerara en sus políticas. Uh-huh. Por las razones que fueran, pues no se pudo concretar eso y pues ahí quedó el intento. Pero ellos hicieron algo que pues no se ha dado en otros lugares. Ellos organizaban sus conciertos en casas particulares, invitaban a grupos, iban, tocaban, y pues ahí estaban pues divirtiéndose y pasándosela bien. Pero un día a alguien se le ocurrió hacer algo que te comentaba, no así, no se ha dado en otro lugar. Uh-huh. Pues comenzaron a imitar a los grupos que eran sus preferidos y se caracterizaban como los grupos y y entonces se presentaban ellos a tocar así, o ponían lo que sería como un playback, la canción original, y ellos presentaban con sus instrumentos de cartón, guitarras, bajos y batería, y pues hacían como que tocaban y hacía otro hacía como que cantaba, y con ese hicieron varios eventos, se presentaron en diferentes lugares haciendo eso y pues tuvo mucha aceptación. Uh-huh. Entonces, pues eso fue pues algo característico de allá. Y bueno, algunos de sus grupos lograron destacar y pues se consideraron en organizaciones como el Escuadrón Metálico, que era de aquí del DF, Uh-huh. y pues organizaron ellos un grupo que se llama Darkness, organizó una gira por la gran mayoría de los municipios de ahí de Morelos. Uh-huh. Y bueno, como decían ellos, en el libro lo platican, a veces les iba bien, a veces también, porque pues la gente en comunidades a veces los aceptaban y a veces no. Y pues eso más o menos es lo que lo que hacían ellos su en su estado. Muy bien, se nos está cortando un poquito la comunicación por la videollamada, pero ahorita que mencionabas Sí, sobre el escuadrón metálico, justamente en el capítulo que sigue, que es el capítulo 7, es donde abordas más acerca de ello. Platícanos qué es, para quienes no conocemos, qué es el escuadrón metálico y cuál era su labor. mira, el Escuadrón Metálico fue una organización donde se juntaron eh, algunos músicos y Muy bien, amigos, ya recuperamos la conexión aquí con Vicente. Ustedes saben que la tecnología a veces pues nos juega malas bromas, pero bueno, la pregunta la repito de nuevo, mi estimado Vicente, nos hablabas de qué era el escuadrón metálico. bueno, te comentaba que el Escuadrón Metálico surgió por la inquietud de un grupo de personas que querían hacer eventos, conciertos dignos, y querían juntar a los grupos que en ese momento ellos consideraban que tenían calidad y que tenían un potencial de desarrollo y que podían trascender. Entonces ellos comenzaron a hacer algunos eventos donde Uh-huh. pues trataban de, como te decía, darles un trato digno, hacerlo
con un buen equipo y darles un buen espacio a los grupos. Y poco a poco fueron ellos mejorando todo eso, y llegó un momento en que decidieron hacer una compañía de discos, y entonces ya tenían lugares para tocar y tenían una compañía de discos, y después llegó una revista que los apoyaba un poco en la difusión de esos grupos, y pues gracias a ello lograron pues grabar entre cassettes, discos de vinil y CDs, casi 80 producciones. Ujú. Entonces, eso pues en aquel tiempo era algo pues no usual, y pues fue importante porque gracias a eso muchos grupos de metal pues comenzaron a ser conocidos y vamos a decir que hasta famosos, ¿no? Entonces Ujú. tuvieron ellos la oportunidad que muchos no han tenido, ¿no? Porque gracias al Escuadrón Metálico, porque los ayudó, se daban los eventos en el Foro Isabelino, Ujú. entonces los grupos podían ir a tocar cuando les tocara, porque como eran muchos, pues los programaban, y cuando les tocaba, pues tenían el espacio para exponer su música y su talento. Ujú. Y después el grupo que tuviera pues mejores actuaciones, que jalara más gente, y que pues, tuviera potencial, pues le hacían su disco casero, sí, entender. Eso fue muy importante. En algún momento, por cuestiones que solo saben los directivos, pues dejaron de apoyar y se retiraron, y pues el Escuadrón Metálico quedó ahí como un hito en la historia, porque Ujú. pues ayudó mucho, y logró que varios grupos que no eran tan conocidos tuvieran su momento de fama o reconocimiento. Ujú. Y pues pero bueno, pues quedó ahí, y no se ha dado ninguna organización, y no ha habido ningún nadie que haya logrado pues hacer algo cercano a eso. Ha habido Ujú. intentos, pero no se ha dado de esa manera, que tuvieran Ujú. el espacio para tocar, la compañía de discos y una revista que pudiera apoyarlos. Entonces, no se han dado esos detalles para que pueda surgir algo parecido, y que haya más grupos que logren trascender. Y me imagino que sí hace falta, ¿no? Pues dentro del medio, alguna organización de ese tipo, como el Escuadrón Metálico, ¿no? La- Sí, hace mucha falta, porque, mira, ahora, después del Escuadrón Metálico, han surgido muchísimos grupos muy Ujú. talentosos, muy buenos, que tienen muy buenas ideas y su música es muy buena, pero no hay quien los apoye. Es Ujú. un poco complicado, cuando tú quieres hacer algo, pero no tienes los medios o no tienes el capital, y si no hay quien te apoye, pues seguramente tu música va a pasar ahí pues a perderse en algún momento, Claro. porque pues si no, es que si no dejas algo ahí como un testimonio, pues es difícil que te recuerden. Sí Ujú. te dicen, a lo mejor alguien de boca en boca dicen, ese grupo era bueno y eso, pero pues se te olvida, o cuando ya la gente pues ya no va a los conciertos, pues ahí se acabó, ¿no? Exacto. Muy bien. Vicente, ya para ir cerrando esta entrevista, hablemos del último capítulo del libro que habla sobre las mujeres en el metal. Es un tema que pues me parece que es importante también incluirlo, porque pues no nada más es un género de hombres, sino que también hay mujeres dentro del metal y muy talentosas, por cierto. Así es, mira, bueno, primero, bueno, las mujeres en todos los ámbitos siempre han estado ahí, y pues a veces no se les reconoce, ¿no? Pero Ujú. sí han sido muy importantes en todos los ámbitos, y no hay que olvidar que a México el rock llegó por una mujer. La Ujú. primera rockera de México fue una mujer. Sí, Ella fue la que trajo. Entonces, pues ya desde ahí pues fueron importantes, ¿no? Porque por las razones que sean, una mujer se arriesgó y trajo el rock. ujú. Entonces, después de eso, pues ahí por a finales de los 70s comenzaron a empezar a hacerse las manifestaciones así de intentos de grupos donde incluían a una mujer en algo, pero bien, bien.
en el 81, surgió la primera mujer metalera Ujú. en Tijuana, Baja California. Elena Cocker fue la primera que ella ya de manera formal estuvo en un grupo y pues ha estado en muchos grupos. Algunas personas aquí en la capital no la conocen, pero ella tiene 9 discos. Ujú. No es una improvisada, 9 discos Claro. y y bueno, y tiene una trayectoria muy importante. Aquí en el libro ella nos cuenta una experiencia que tuvo allá en Tijuana en un evento que le llegó de rebote donde cantó ante más de 10,000 personas y Wow. pues cuando lo platica pues hasta se le enchina la piel por todo lo que pasó, ¿no? Entonces ella fue la primera y la primera mujer que metalera en el DF, se llama Rocío Cornelio, estuvo en un grupo que se llamaba Ecus, que después fue Ultimatum, y pues el primer grupo de mujeres son dos, uno es de Tampico, que se llamaba Geisha, y el otro es del DF, que se llama Crisálida. Con esos dos grupos es un poco difícil quién fue primero porque en todo lo que investigamos, en algunos encontramos que primero era Geisha y después Crisálida y en otros que era Crisálida y después Geisha, porque entre ellas hay un mes de diferencia en su formación. En Ujú. algunos dicen fue primero esta y fue primero aquella, pero bueno, entre esos son los primeros. Hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas muy importantes en Claro. México y han logrado hacer muchas cosas. Por ejemplo, Marcela Bobbio, que es mexicana, anda en Europa tocando en grupos de metal y de manera destacada. Entonces, Ujú. no solamente aquí, también ya se fueron al extranjero a hacer su música. Por ejemplo, Gabriela, la del dueto de Rodrigo y Gabriela, estuvo en un grupo mexicano Ujú. y pues se fue allá a Europa, a Estados Unidos a hacer su música, que es una música diferente, pero también salió del metal mexicano. Entonces, Muy pues bien. eso pues nos da la pauta a ver que las mujeres pues son importantes y han hecho muchas cosas. Perfecto, ¿no? Qué bueno que pues se les dé este reconocimiento dentro del libro, una parte fundamental del rock en México y sobre todo el metal, como me lo acabas de mencionar. Y bueno, pues hasta aquí llegamos, digamos, al final de este primer tomo. Me comentabas que pues hay mucha chamba todavía para sacar un segundo tomo, para explorar lo que es la región norte del país, que seguramente ha de estar, si esto de entrada a mí me parece muy interesante. Yo te comentaba al inicio de la entrevista, pues yo no conozco mucho del metal, he escuchado un poco, pero la verdad es que se antoja leer el libro y pues empaparse de todo esto que muchas veces uno desconoce. Platícanos, Vicente, ¿dónde podemos encontrar cimientos del metal mexicano? Bueno, acá en la Ciudad de México está en el Tianguis del Chopo, en el puesto 119 con Sergio Bustamante, que es el cantante de Ramsés. Ujú. También lo pueden encontrar en el puesto de la banda rockera, también en el puesto de Armando González y Mauricio Arellano, que están atrás donde se hacen los intercambios. También está con Joel Morales de American Line, con Jesús Jiménez de Sade Records, Ujú. y también lo distribuye Víctor Jiménez Chávez, que él anda distribuyendo en el Chopo y por correo y en su Face. También y en la tienda de Hammersmith, Ujú. también ahí lo están vendiendo. Y bueno, aparte lo está vendiendo Acadiza Serimar por su Facebook, igual Sergio Bustamante y conmigo, con cualquiera de todos pueden pedirlo, lo mandamos a cualquier parte de la República, o lo entregamos en el DF en algún punto que quedemos. Ujú. El libro cuesta 650 pesos y si lo tenemos que enviar a alguna parte de la República Mexicana, les cobramos 70 pesos por el correo y el envío. Pero también lo mandamos al extranjero, ya lo hemos mandado a Perú, Oye, qué Argentina, bien. España y Estados Unidos. Y pues
lo podemos mandar a cualquier parte del mundo. Perfecto, muy bien. Pues ahí está la información para los amigos que están viendo esta entrevista en la Ciudad de México, para quienes nos encontramos fuera de la bella ciudad, que por cierto, saludos a los de la Ciudad de México. Le platicaba al buen Vicente que yo soy de allá, tengo aquí ya unos años viviendo en Aguascalientes, pero pues igual, gracias a la tecnología, pues podemos llegar a cualquier parte del mundo, y también pues ustedes pueden hacer llegar Cimientos del Metal Mexicano pues igual a cualquier parte del mundo. Para quien esté interesado, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, mi estimado Vicente? En Facebook me encuentran como Vicente Terán Flores. Vicente Más Terán tengo eso. Flores. Sí, así es. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, este libro lo hicimos para hacerle justicia a los grupos mexicanos, porque el movimiento tiene 54 años. En 54 años no había aparecido un libro que fuera de metal. Pues los grupos a través de todo este tiempo pues, han hecho su esfuerzo y pues han pasado, supongo que hambres, Claro. algunas situaciones no tan agradables, pero siempre estuvieron defendiendo su pasión y su gusto por esta música y trataron de aportar algo y que quedara. Cuando este libro lo hicimos, ya cuando quedó terminado, pues ha habido algunas manifestaciones. Por ejemplo, algún músico me dijo, bueno, pues creí que me iba a morir y nunca iba a ver algo así, ¿no? Y otro me dijo, ya tengo que enseñarle a mis nietos, ¿no? Porque ya Claro. les puedo decir, aquí estoy yo, miren, este soy. Y pues eso es bueno, porque pues es importante que la historia quede escrita, porque como te decía, a veces la memoria empieza a fallar, ya no es igual, y como que se empiezan a confundir ciertas cosas, pero lo escrito pues se queda, ¿no? Y entonces este libro pues tratamos de hacerle justicia a todos esos grupos y darles el espacio que se han merecido siempre. Y bueno, aquí está el primero, nos falta todavía un paso y pues ya lo estamos empezando a dar. Lo bueno es que ya está iniciado, ya está dado el primer paso, y pues de aquí los que vengan, ¿verdad? Así es, y pues muchas gracias por la entrevista y por todo, y pues cualquier cosa aquí andamos. Perfecto, pues muchas gracias. Un libro necesario, como bien lo decías, Cimientos del Metal Mexicano. Ya nos comentó Vicente dónde lo pueden encontrar. Y bueno, pues muchas gracias, Vicente, y gracias a ustedes por chutarse esta entrevista, que estuvo larga, pero la verdad es que la charla estuvo muy amena y a mí se me fue el tiempo volando. Ojalá en alguna ocasión, cuando salga el tomo 2 y los tomos que sigan, pues podamos concretar nuevamente una entrevista para seguir platicando de este tema. Claro que sí, con mucho gusto, y pues saludos a todos, y cualquier cosa que quieran preguntar, aunque esto esté grabado, pues las iremos respondiendo. Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Vicente. Hasta la próxima. Saludos hasta la Ciudad de Gracias. México. Hasta luego, gracias. Hasta luego.